¿Cómo están? Viernes 26 de enero. En esta edición voy a comentar en primer lugar una ley que se va a dar que me parece que atenta absolutamente contra la libertad de la ciudadanía, que es la nueva ley de donación de órganos. Luego les traigo una entrevista con el presidente actual de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar, quien ha propuesto crear un fondo extraordinario para la infraestructura nacional. Recuerden ustedes que el déficit de infraestructura en el Perú supera los 100.000 millones de dólares. Se calcula en más de 360.000 millones de soles, según lo que tenemos registrado. Yo realmente creo que es más, ¿no? Pero cuanto menos 360.000, que es más o menos 100.000 millones de dólares, ¿no? Yo he hablado con algunos ministros de diversas carteras que han llegado a decir que era 150.000, hasta 150.000 millones de dólares para construir todo lo que se necesitaría para que el Perú sea un país competitivo, ¿no? Y es facilitar la inyección de capital, que la gente importe, exporte, abrirnos verdaderamente al mundo, no solamente mejorar la conectividad de región a región, de ciudad a ciudad, con carreteras, pistas, etcétera, sino abrirnos verdaderamente al mundo, cosa que permitiría que todos los peruanos, desde el más pobre hasta el más rico, se beneficien, y no como se pretende vender desde algunos sectores con voces truculentas que se oponen a la economía de mercado, que sería el beneficio solamente de algunos, ¿no? Muy buena propuesta y la estaré discutiendo, como he dicho, con el señor Salazar, que preside actualmente la Sociedad Nacional de Industrias. Yo critiqué, debo decir, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que tengo entendido, ya lo confirmará él, que reposaba sobre un sustento entregado por la Sociedad Nacional de Industrias. Cuando lo anunció Dina Boluarte el 28 de julio pasado, en primer lugar porque consideré que iba a ser más burocracia innecesaria la creación de este órgano, cuando ya habíamos tenido una espantosa experiencia con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que fracasó rotundamente. Pensé que era más burocracia, y pienso que es más burocracia innecesaria, pero fundamentalmente porque la Presidenta de la República no tenía una visión clara que otorgarle al país, y no mencionó cuáles iban a ser las grandes obras emblemáticas a cargo de ese organismo, y cuáles, por último, quería que sean las grandes obras emblemáticas de su gestión, mediante la cual la historia la recordaría. Entonces, fui muy crítico y vamos a ver finalmente a qué llega la Autoridad Nacional de Infraestructura. No se pierda esa entrevista en momentos. Bien, y ya está con nosotros el señor Jesús Salazar Nishi, actual presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para comentar el proyecto que ha sugerido se ejecute en nuestro país de creación de un fondo de infraestructura nacional extraordinario. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Diego, por esta entrevista. Y en efecto, nuestro gremio no podía quedarse callado ante las actuales proyecciones de crecimiento de este 2024, ¿no? Tú ves que todas las proyecciones andan en el orden o cercano al 2%. Pero ¿cómo vamos a, después de tener un desastroso 2023, que después de 25 años, digo, 25 años, quitando la pandemia, por supuesto, el Perú no tenía un desempeño negativo. Y después de un 2023 con menos 0.5% de crecimiento en el país, ¿cómo podemos hablar de un crecimiento del 2%? ¿No? Para nosotros eso significa seguir en esta inercia pesimista, porque crecer 2% en el Perú es aceptar que más o menos 1.5% corresponde a un rebote estadístico simplemente, y la dinámica de la economía estaría solo alrededor del 0.5%. Entonces, eso va a ser imposible para nosotros, o no lo queremos considerar como tal. El año pasado el Perú incorporó más o menos 1 millón de nuevos peruanos a la situación de pobreza. Si esto continúa y aceptamos un 2% de crecimiento, estimamos que el 2024 podríamos estar cerrando con 31.5% de pobreza, porque el 23, sin duda, el ratio de pobreza se va a elevar al 30%. Eso no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Medidas disruptivas. Hay que salirnos un poco de la caja y pensar qué hacemos para tener un crecimiento que vaya por encima del 4%.
Obviamente, si uno pone las condiciones y los parámetros con los cuales trabajamos el 23 o los escenarios en los cuales proyectamos nuestra economía, seguramente que los números que saldrán de ese pronóstico será alrededor de 2. Pero si hacemos cosas disruptivas, lo más probable es que sí podamos alcanzar ese 4%. Y nosotros planteamos 4 medidas. Sí. Una de ellas, sin duda, es el crear este Fondo Extraordinario de Desarrollo. ¿Y esto basado en qué, Diego? El Perú tiene unas grandes brechas sociales y de infraestructura que cerrar. Y, por ejemplo, el nivel de endeudamiento de nuestro país, que anda más o menos en el 33% de su PBI, es uno de los más bajos. Creo que es el segundo más bajo después de Guatemala en toda la región. Si es verdad eso. Nos endeudáramos 5% más, que más o menos significaría unos 50.000 millones de soles, nos colocaría en un 38% de endeudamiento, que es lo que tiene Chile hoy. Entonces estamos hablando que seguiríamos entre los ratios más bajos de endeudamiento. Pero más aún, tú debes saber que en el marco macroeconómico multianual del MEF está contemplado un endeudamiento hasta el 38%. O sea, no nos estamos saliendo de los parámetros de la política económica, que por cierto es bastante cuidadoso el MEF. Yo creo que estamos dentro de ese parámetro, pero inyectaríamos 50.000 millones de soles en obras de infraestructura para cerrar brechas sociales. Ahora yo creo que esto es importante también, señor Salazar, porque como siempre digo, no sé si será su caso, es el mío, la derecha siempre se ha dedicado a hablar netamente de cifras y eso no tiene ninguna constitución emocional ni ningún rostro humano. Pero lo que me gusta de este proyecto es que cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de carreteras para que el paltero saque sus paltas, el esparraguero lo mismo, el textilero pueda exportar, importar, el campesino que quiere crecer y está haciendo empresa en la sierra puede hacer lo mismo en la selva. Hay que darle rostro humano. Muy interesante lo de los 50.000 millones de soles como un aporte inicial del Estado que puede salir del Fondo Nacional. ¿No le parecería que sería propicio que el Estado en lo subsiguiente, esto se ha hecho en muchos países, actúe netamente como garante y la infraestructura se construya con aportes privados? Sin duda. A ver, esto es solo una medida, Diego. Esto debería ser el conjunto de un sistema que responda justamente a cerrar estas grandes brechas sociales. Que voy a hacer un pequeño paréntesis, Diego. Tú sabes que las brechas de infraestructura en el Perú, que ayudarían a cerrar brechas sociales, evidentemente, están más o menos en el orden de 365.000 millones de soles, ¿no? Así es, lo hemos reportado el día de ayer. Nos ponemos a revisar las cifras de los 10 últimos años del Perú en presupuestos para obras de infraestructura. Nosotros hemos hecho una suma simple y sale más o menos 390.000 millones de soles en presupuesto asignado. Esto significaría entonces que el Perú tranquilamente pudo cerrar su brecha de infraestructura en los últimos 10 años. Y yo pregunto, ¿algo de esto se cerró? Entonces, no. Mira lo que viene pasando en nuestro país. Entonces, esto lo que trata de hacer es impulsar realmente el cierre de brechas. Y tienes razón cuando dices que cuando uno habla de obras de infraestructura para cerrar estas brechas sociales, nos estamos refiriendo a conectar la productividad del país. Porque nosotros como Sociedad Nacional de Industrias, hace ya aproximadamente 2 años, lanzamos un proyecto nacional que se llama Perú Regiones al 2031, y desde entonces estoy visitando todas las regiones. Ya vamos 19 regiones con las cuales hemos hecho convenios directos con los gobernadores y estamos desarrollando su plan de desarrollo regional. Y lo que encontramos en regiones es justamente esa deficiencia que tú comentabas. ¿Cómo invierto si la conectividad es muy baja? ¿Cómo invierto si no puedo acceder a los mercados? Si para traer 1 kilo, por ejemplo, de cacao desde la selva central hasta el Callao, me cuesta 4 veces más que enviar ese mismo kilo desde el puerto del Callao hasta Alemania, por ejemplo. Entonces, claro, no tiene ningún sentido. Necesitamos trabajar en darle infraestructura productiva a las regiones. Si las regiones no alcanzan su nivel competitivo y desarrollan su productividad, pero siendo atractivo a las inversiones productivas, yo veo difícil seguir hablando de un país como el Perú que quiera alcanzar el desarrollo, ¿no?
Y eso va de la mano con las propuestas liberales que siempre procuro propiciar y promover desde mis espacios, señor Salazar, porque creo que el peruano fundamentalmente en materia de vida, de economía, es liberal. Es autosuficiente, es no dependiente del Estado y me gusta hacer énfasis en el rostro social que hay que darles, porque claro, uno ve que uno está hablando con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y dice, ah, no, esos son los grandes empresarios y todo, y no es cierto. Acá estamos hablando de que todo el Perú, desde el más pobre hasta el más rico, se van a beneficiar de medidas como esta. Es correcto. Y a ver, cuando hablamos de industria en el Perú, como en todo el tejido industrial, mayormente estamos en una composición de micro y pequeños industriales, que es la gran, yo diría, por un lado, la gran fortaleza de nuestra economía que nos salvó en la etapa de la pandemia, Diego, pero también es una debilidad que debemos saber trabajarla. En el Perú, desgraciadamente, apoyamos y fomentamos el enanismo empresarial. Eso es algo que deberíamos cambiar de visión del empresariado peruano, ¿no es cierto? Esto nos trae algún tipo de problemas, pero claro, tenemos incentivos perversos que a veces nos conviene mantenernos como micro o pequeños empresarios y no pensar en ese gran salto y en ese crecimiento. Ojalá que dentro de poco uniformicemos, por ejemplo, nuestros sistemas tributarios, ¿no es cierto? En el Perú todavía seguimos hablando de 5 modelos de tributación o seguimos hablando del gran beneficio para la micro y pequeña empresa a nivel de tributación, que lo que hace es más bien limitar su desarrollo y su crecimiento. Bueno, entonces, justamente hablando de eso y de reforma del sistema tributario en nuestro país, tenemos una investigación que hemos hecho de GILAD, se la voy a compartir con todo gusto, creo que es una propuesta saludable para el país, pero quiero llegar a la parte que más me interesa, que es la propuesta del alto comisionado. Previo a esto, usted se centra en dinamizar la construcción y la minería, y me parece, saludo que lo haga, porque hay gente que se ha dejado envenenar, sobre todo los más jóvenes, con respecto a la minería, pero el Perú es un país minero y hay minería responsable en nuestro país, ¿no es verdad? Es correcto. Y, por ejemplo, en minería tenemos una cartera de proyectos que al momento está en 53.130 millones de dólares, Diego. Esos son la cartera de proyectos de inversión en minería actual. Y si todos trabados. ¿Perdón? Todos trabados. Exacto. Y si revisamos los que fueron ratificados como de inversión inmediata en el año 2023, hablamos de 13.477 millones de dólares. ¿Te imaginas? Esa última parte se cortó, no la escuché. ¿Podría repetir eso de los 13.000 que no, se me cortó brevemente? Correcto. En el año 23, el propio MEF anunció una cartera de inversión inmediata de 13.477 millones de dólares en proyectos de minería y proyectos grandes como el Zafranal, el de extensión de Antamina, Mina Justa y Raura, La Granja, en fin, son grandes proyectos que podrían dinamizar inmediatamente la economía del país, pero sobre todo, todos sabemos que la actividad minera encadena también a otras actividades manufactureras, de servicio, en fin. Eso es lo que deberíamos impulsar, habría que destrabar. Ahora, esa sería, por ejemplo, una gran misión para este alto comisionado. Lo mismo pasa con las obras de infraestructura, Diego. Tenemos proyectos priorizados en el corto plazo, y esto está en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, y hablamos de 146.619 millones de soles, ya están priorizados. Esto necesitamos ejecutarlo inmediatamente, y están separados por sectores importantísimos como transportes en más de 84.000 soles, salud, educación que suman casi 15.000 millones de soles, agua y saneamiento por más de 6.800 millones, en riego casi 7.000 millones. Entonces están identificados. ¿Qué necesitamos? Darle eficacia al gobierno. Necesitamos un Estado con alto nivel de eficacia. Hablamos hasta ahora de 23.000 millones de soles aproximadamente paralizados, esto por data de la Contraloría General de la República, que suman casi 2.000, 2.100 obras a nivel nacional. Y lo que hay que hacer también, que es importante, o sea, estos 13.000 que usted menciona son parte de los 53.130 trabajos, pero lo que sería importante, y ahí ya viene
un tema de liderazgo político también, es que la minería, los fondos de la minería puedan servir para hermanar a las regiones, para hacer obras de agua como la reserva de Paltiturri, que nunca se llegó a hacer, eso ya viene del gobierno de Vizcarra, ¿no? Pero pasando efectivamente, señor Salazar, al alto comisionado, porque esa es la parte clave, ¿no? Porque todo suena lindo en el papel, pero la parte clave es quiénes conformarían el alto comisionado y que no se ha politizado ese alto Mira, comisionado. como comentario, te diría que la institución recientemente creada de la Autoridad Nacional de Infraestructura fue un proyecto que la Sociedad Nacional de Industrias se lo dio a la presidenta en diciembre del año pasado, porque es una idea que nosotros teníamos clarísimo. La gran diferencia es que nosotros hablábamos, y en el proyecto original nosotros propusimos un directorio independiente, porque es la única forma de garantizar la eficacia y idoneidad de esta institución. Nosotros hablábamos de un directorio compuesto por técnicos del sector privado y con independencia política, algo como el BCR, que no dependa del poder político. Eso lamentablemente no ha sido aceptado y ahora sabemos que depende del poder político. Eso nos causa un poco de preocupación, porque nuevamente, está bien, la idea central es correcta. El Perú no puede tener tan diverso instituciones dedicadas a hacer obra. En el Perú hace obra desde la municipalidad provincial, distrital, gobierno regional, ministerios, en fin, todos hacen obras. Centralizar en una institución que vea estratégicamente cómo cerrar esta brecha de estructuras para tener conectividad productiva me parece excelente. El problema está que esa institución va a depender siempre del poder político. Eso lamentablemente va a lo técnico sujetarse a las decisiones políticas. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera compensar esto? Con un alto comisionado que tenga mucho poder sobre el tema de la distribución estratégica de estas obras y sobre su ejecución y el destrabe, por supuesto. Y este alto comisionado, no tengo ninguna duda, tiene que salir del sector privado, ¿no? De acuerdo, totalmente. Y podría tener una capacidad de negociación de contratos razonables, defendiendo los intereses del país para, como he dicho, convocar capitales privados y que puedan ser recuperados a través de peajes, otros mecanismos, y reconstruir, ni siquiera digo reconstruir, construir los más de 120.000 millones de dólares de déficit de infraestructura que tenemos. Yo fui, debo de reconocer, señor Salazar, muy crítico el día del mensaje del 28 de julio de la Presidenta cuando habló de la ANIN, porque me parecía que iba a ser más burocracia innecesaria y aparte no había una visión que ella le esté vendiendo al país porque no mencionó cuáles serían las grandes obras emblemáticas que la Autoridad Nacional de Infraestructura tendría a su cargo. Le doy la última palabra para terminar la entrevista, señor. Mire, yo creo que el Perú tiene que salir de este negativismo en el que estamos envueltos, por supuesto por los resultados que todos hemos logrado ver el año pasado. Pero creo que este año tiene que ser un año distinto. Este año nuestro gremio empresarial y ojalá todo el sector empresarial se contagie de esto y todos digamos de manera uniforme que el Perú no puede crecer menos del 4% este año si queremos reducir en algo la pobreza, si queremos cerrar un poco las brechas sociales y si queremos retomar el camino de crecimiento de nuestro país. Para eso hay que hacer medidas disruptivas. Si no, vamos a continuar en ese famoso 2% que lo único que va a hacer es darle a nuestro país más pobreza. Entonces, yo creo que este planteamiento de seguir con una idea estratégica de cerrar brechas de infraestructura para generar más productividad nacional es una idea que deberíamos todos apoyar. Y en esto no hay color político, en esto no hay sectores específicos de la población ni de la economía. Creo que todos deberíamos estar pensando igual. Ojalá, porque la forma de destrabar nuestras obras, la forma de dar impulso a la minería, la forma de crecer hoy tiene que ser con la confluencia de todos los sectores. Ojalá que el poder legislativo, ejecutivo, judicial, hemos estado con el presidente del Poder Judicial hace un par de días conversando temas de crecimiento país. Todos tenemos algo que opinar en esto y sobre todo los empresarios del Perú. Yo creo, Diego, que el Perú este año tiene que retomar la ruta del crecimiento y no puede ser un año perdido. Y crecer al 2% es un año perdido.
De acuerdo. Y como recomendación, señor Salazar, me permito, si Sí, van a vender esta idea, la cual desde luego todos los peruanos que apoyamos la inversión a- estamos a favor de ella, póngale rostro humano, cuenten las historias del frutero, del zapatero, del textilero, todos los que se van a beneficiar y no nos quedemos hablando de miles de millones y de cifras de crecimiento, porque totalmente de si no acuerdo. Diego, perdemos la batalla de esta las narrativas propuesta y la batalla cultural en última instancia. Esta propuesta que hicimos hace ya 1 año y medio, 2 años al Perú, de Perú Regiones al 2031, que no hace otra cosa que captar la gran potencialidad que tenemos desde las regiones, tiene ese rostro humano que tú dices. Porque aquí hablamos con los agricultores, los microempresarios, los de fibras de alpaca, los algodoneros, toda la fuerza productiva de nuestro país, pero con visión territorial, es decir, mirando desde las regiones. Yo creo que el Perú no puede esperar más para su crecimiento. Ojalá. Necesitamos juntarnos como peruanos para hacer esto. Y si puede, compártame ese libro y esas historias para compartirlo en nuestros medios de comunicación, porque es importante que llegue, sobre todo a los más jóvenes a quienes yo me dirijo. Con todo gusto, le haríamos llegar un ejemplar. Muchísimas gracias Bien, por la oportunidad. muchísimas gracias por su tiempo y por atendernos. Bien, ha sido Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que había anunciado la creación de un fondo, la propuesta de creación de un fondo de infraestructura nacional de 50.000 millones de soles, desde una perspectiva razonable, porque el endeudamiento peruano relativo a su PBI no es de los más altos, precisamente no es muy alto, se ha manejado con mucha responsabilidad fiscal, gracias a Dios, porque si no ya estaríamos en el abismo con la recatafila de presidentes inútiles e incapaces y corruptos que hemos tenido. Entonces, se podría gastar 50.000 millones de soles, es un porcentaje de endeudamiento adicional muy, muy pequeño. Y mi propuesta adicional es que, habiendo hecho el Estado peruano eso, para el resto, para cubrir el resto, porque el déficit de infraestructura es más o menos 360.000, digamos 400.000 millones de soles, que el Estado gaste 50.000 inicialmente y para el resto actúe como garante y convoque capital privado, ¿no? Y que sea el capital privado el que construya toda la infraestructura nacional que nos hace falta, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, trenes, colegios, postas médicas, hospitales, clínicas, todo lo que tenemos que hacer para poder ser competitivos y que la inversión privada llegue. Por consiguiente, inyecte liquidez en nuestro sistema, genere trabajo y los peruanos, en base a sus propios esfuerzos, puedan surgir y abrirse no solamente a todas las regiones del Perú, sino al mundo. Muy interesante propuesta, de la cual desde luego compartimos y saludamos.